Hola, buenas tardes. Mi nombre es Larry Alejandro Herrera Vidal. Mi grupo es el M15 C3G16-049. Mi facilitador es Blanca Marisol Domínguez Martínez. El título del tema es Verde, te quiero verde. La noticia de la contaminación del aire se está agotando en plazos. Requerimos para tomar una decisión de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de 1.5 grados Celsius en relación con el área preindustrial. Por Manuel Rodríguez Becerra, 26 de diciembre del 2019, del 2020 al 2030 pasará a la historia como la década en que se jugó el futuro del cambio climático, lo que equivale a decir que pasará a la historia como la década en que se jugó el futuro de la economía, el bienestar social y la integridad de la biodiversidad. Dada la profunda relación de estas tres dimensiones con el fenómeno, pues para alcanzar la meta más ambiciosa del acuerdo del país es mantener el incremento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de 1.5 grados Celsius. En relación con la era preindustrial, se requiere reducir la emisión global de gases de efecto invernadero en un 50% hacia el año 2030. ¿Qué ocurrirá si no se logra? Según un informe del panel intergubernamental de cambio climático publicado a finales del 2018, conllevará el alto riesgo de que la Tierra ingrese a una seda de fenómenos climáticos extremos, inmediato y a largo plazo, que podría llegar a ser catastrófico y está por fuera del control humano. El filo de la navaja cuando se firmó el Acuerdo de París en 2015, en medio del gran optimismo de los gobiernos, muchos afirmamos que no habría ninguna razón para el regocijo, pues que en vaso quedaba en medio lleno o más bien vacío. No era suficientemente fuerte por la reducción global. Estaba por debajo del requerido tiempo en el 14 de diciembre del 2015, pero reconocimos que en la primera vez que se podría, de acuerdo a las partes representadas, del 60% de las emisiones globales, un hecho sin duda remarcable en China, 26% de las emisiones globales en Estados Unidos y 131 a los demás miembros como la Unión Europea y la rusa. Dice, de acuerdo con la conformidad de cada uno de estos países del mundo fijo una meta de la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero en su territorio a partir del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que en la práctica significa que los países que más gases emitidos deben hacer una reducción sustantivamente más altas que aquellas cuyas emisiones han sido menores. Así que la sumatoria de metas de reducción promedio por 184 países para cumplirse entre el 2020 y el 2030 debe ser tal que impida con la concentración en la atmósfera que llegue a niveles que en la temperatura promedio de la suficiente sea del planeta e incremente más allá del 1.5 en relación con el área preindustrial. Asimismo, para lograr esta meta de emisiones globales en el 2030 se deberían de ser solo 27 gigatoneladas de todos los combinados, dióxidos de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, etc., expresados en CO2 equivalentemente. Según el informe la verdad detrás de los compromisos sobre el clima, en noviembre del 2020, liderado por Robert Watson, una de las más reconocidas autoridades científicas sobre el cambio climático, si todas las promesas de los países se implementaran completamente, las emisiones globales ascenderían a 54 para el 2030.
A constatar la enorme diferencia entre lo hasta ahora acordado y lo requerido, se concluye que nos encontramos en el horizonte de un desastre ambiental y económico. Perdón. Como producto del cambio climático, incluido por la actividad humana, y para evitarlo, se requiere que las promesas para enfrentar el cambio climático al menos se dupliquen en las próximas décadas para reducir las emisiones en un 50% en el 2030. El horizonte de un desastre ambiental y económico como el producto del cambio climático, inducido por la actividad humana y el negacionismo, en estas alturas, algunos lectores ya habrán reaccionado afirmando para que así estas últimas aseveraciones son falsas. Un producto típico de ambiente o con la cabeza recalentada de los apasionados a predecir el apocalipsis, que el cambio climático de origen humano es un cuento chino, tal como la afirmaba el presidente Donald Trump, una posición que comparte una buena parte de los republicanos del Congreso de los Estados Unidos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y unos pocos líderes empresariales, estos arguyen que no hay motivo para ponerse en peligro o ponerse en la compleja o costosa tarea de reducir las emisiones globales, pues las principales evidencias científicas señalan que no existe de un cambio climático producido por la contaminación humana y explican que los fenómenos naturales son las únicas causas del deterrimiento del Polo Norte a la Antártica, los glaciares de alta montaña y del aumento de las lluvias torrenciales y de la agudeza de los huracanes y del aumento de la duración de estas lluvias. Así que Mario Molina, Premio Nobel de Física en Bogotá, en el marco del siglo XX Foro Iberoamericano, por ciento de los científicos del clima creen que el cambio climático por sus impactos que cotidianamente sufrimos se debe principalmente a las actividades humanas en restante por aquellos líderes políticos y empresariales que han optado por negarlo. La difusión pública de la negación informaciones que niegan el cambio climático. Esto es un grupo de activistas transnacional que no debería de existir. El crecimiento y presión pública sobre los líderes políticos y empresariales para que tomen las medidas se jugará un papel central en el grito de los jóvenes simbolizados por un grupo de activistas, ya que esto no puede seguir pasando en todo el país o bien a nivel nacional. Sin embargo, los pasos decisivos de este recorte de emisiones del CO2 deben tener un lugar antes finales del año próximo, de acuerdo a las observaciones. La idea que en el 2020 es un plazo decisivo fue mencionada ya en el 2017 por uno de los principales científicos climáticos a nivel mundial. Muchas gracias y esto fue todo.